En los últimos 10 o 15 años, el panorama de la seguridad de la información en las intranets, o sea, en las redes aisladas con TCP/IP sobre Ethernet, se ha complicado porque estas intranets ya no solo transmiten y transportan datos, sino una multitud de otros formatos, otros protocolos, otra información que proviene de necesidades institucionales distintas al manejo de los datos. Por ejemplo, tenemos la seguridad física, en donde muchos dispositivos de seguridad física ya están habilitados con tarjetas de red y esa información puede fluir a través de la red de datos. Ustedes dirán, bueno, son datos, sí, pero son datos que hay que tratar de una forma diferente a los datos tradicionales que se manejaban en las empresas. Otro más complicado de los datos tiene que ver con la telefonía digital, la telefonía sobre IP. Hay una gran cantidad de instituciones que emplean internamente telefonía sobre IP para sus comunicaciones, y todo esto circula por los mismos cables, los mismos medios y la misma infraestructura que se usa en la red de datos. Pero quizás lo más grave es que la infraestructura que se usa para estas nuevas aplicaciones es la misma que se usaba antes de que hubiera adiciones, o como se llama hoy en día, hubiera convergencia de aplicaciones sobre las redes de datos. En este módulo vamos a intentar esbozar los problemas que esto trae y necesariamente tendremos que ver algunos detalles de algunos protocolos. Los dispositivos a los que me estoy refiriendo, en el caso de la seguridad física, que es quizás el más antiguo y el más sencillo, son los que aparecen ahí. Hay sensores y alarmas de todos tipos, sistemas de vigilancia ambiental, sistemas de televisión en circuito cerrado, control de acceso electrónico, ¿sí? Todos esos dispositivos que son de uso común en las instituciones hoy en día, anteriormente fluían a través de sus propios medios. Es decir, si se contrataba a un proveedor de dispositivos de control de acceso electrónico, es decir, cerraduras electrónicas que respondían a protocolos de control de acceso, pues estos proveedores llegaban y en cada puerta colocaban su cerradura y tenían que conducir de cada cerradura un cable a un centro de control, un centro de toma de decisiones, que era una computadora, y usaban para este propósito sus protocolos propietarios. Lo mismo pasaba con los sistemas de sensores y alarmas, los sensores de fuego, las alarmas de presencia de humo, los medidores de temperatura. Toda esa información requería de medios de transporte para llegar a centros de control, y esos medios de transporte tenían que ubicarse dentro del edificio de la institución. Entonces, las instituciones estaban llenas de ductos que contenían cables o fibra óptica y daban servicio a este tipo de dispositivos. Eso resultaba extremadamente caro, engorroso y hasta peligroso. Se detectó pues la posibilidad de que todos estos dispositivos que aparecen en esta lista operaran y se comunicaran a sus centros de control a través de los protocolos Ethernet y TCP/IP. De esa manera se eliminaba el plato de espagueti en que se había convertido cada edificio, y sencillamente cada uno de estos dispositivos se conectaba a la red de datos ya existente. Claramente esa red de datos no había sido diseñada para aceptar este tipo de tráfico. Se producen entonces dificultades de calidad de servicio, dificultades operativas, saturación. Hay entonces que cambiar la arquitectura de las redes, aumentar sus recursos, y desafortunadamente ese trabajo recae sobre el personal que se encarga
de la red de datos. Aparte de la complejidad de los protocolos añadidos a nuestra red de datos, y porque tenemos que continuar protegiendo la privacidad, la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad de todos esos datos, y porque nuestros sistemas de vigilancia requieren de procesos de autenticación y autorización, hay que añadir a nuestra red de datos la capacidad de manejar este tipo de dispositivos. Piensen ustedes, por ejemplo, en el uso de la biometría en los dispositivos que sirven para abrir las puertas, para destrabar las puertas. Entonces tenemos que tener en nuestra estructura de autenticación y autorización la capacidad de manejar biometría. Esos dispositivos de control de acceso físico tienen requerimientos distintos en cuanto a la seguridad de la información que los dispositivos que manejan esencialmente datos empresariales. Una parte importante es que en el control de acceso físico, o más bien en las violaciones al control de acceso físico, se producen delitos, y entonces hay que entender cómo se deben preservar los datos para permitir el trabajo forense y las investigaciones sobre este tipo de crímenes. La suplantación en este tipo de dispositivos es crítica, es decir, justamente para poder hacer investigaciones y trabajo forense hay que estar seguros de que no se ha suplantado a alguien, que no ha habido un robo de identidad. Son complejidades adicionales a las de meramente técnicas o electromecánicas de la red. Los riesgos a los dispositivos de seguridad física aumentan al conectarse a una red. Sabemos que los protocolos TCP/IP son promiscuos y que es relativamente sencillo suplantar las identidades o intervenir, insertar un elemento activo no autorizado, y entonces el control de acceso físico se pierde o se vulnera. Esto puede venir problemas internos dolosos o puede venir de accesos externos dolosos. Entonces, el uso de la red TCP/IP para el manejo de la información de seguridad física permite ataques externos. Los dispositivos de seguridad física se están sofisticando, su diseño es cada vez más complicado y, excepto en casos muy excepcionales, los fabricantes, los diseñadores y fabricantes de este tipo de dispositivos no conocen bien los problemas de la transmisión de información a través de las redes de datos. Entonces, no se diseñan esos dispositivos y sus señales para ser robustas en el contexto de la seguridad de la información. Y luego, cuando llega el proveedor y empieza a instalar estos dispositivos que ya están habilitados para conectarse a la red TCP/IP, muchas veces el proveedor realiza la instalación y realiza la conexión sin avisar a los responsables de la seguridad de la información. Finalmente, hay estándares distintos para los dispositivos de seguridad física y de seguridad de la información, y la información para llevar a cabo auditorías también es diferente. Los dispositivos de seguridad física que antes se basaban en cableados dedicados entre las componentes, al conectarse a una red TCP/IP corren un riesgo muy importante, que es los ataques de denegación de servicio. Si algún usuario de la intranet malicioso decide atacar y generar una denegación de servicio del servidor de autorización del funcionamiento de las puertas, pues puede dejarse las puertas paralizadas en el estado en que se encuentran, algunas cerradas, otras abiertas, y entonces se abre un camino a la violación de la seguridad física de la institución. Además, esos datos
de control de los dispositivos de seguridad física que circulan por la red pueden ser capturados y exportados dolosamente. Estos datos exportados se pueden entonces analizar fuera de línea para encontrar vulnerabilidades que permitan atacar la red, atacar a la institución en cuanto a su seguridad física. Otro problema adicional de la convergencia de la seguridad física y la seguridad de la información tiene que ver con el establecimiento de planes de continuidad de operación y planes de contingencias, porque los dispositivos de seguridad física son en realidad sistemas críticos locales. Entonces esto complica mucho los planes de continuidad y de contingencias. Hay que manejar bitácoras lo más ricas que sea posible y analizarlas en su conjunto, sincronizar lo que sucede en todos los dispositivos de seguridad física para encontrar patrones de comportamiento. Y tenemos también que capacitar al personal en general, no solo al personal que maneja computadoras, en las complejidades de estos dispositivos y de su uso. Cuando una institución decide llevar a cabo la convergencia de los sistemas de seguridad, se establece o se arranca o se detona un problema que podríamos llamar político, un problema, pues quizás no político, sino cultural. El lenguaje, en la forma de pensar de los especialistas en seguridad física, es muy distinta a aquellos que usan las gentes dedicadas a la seguridad de la información. No hay experiencia todavía en el desarrollo de políticas comunes. Entonces, tenemos dos comunidades de intereses igualmente importantes para la empresa que no tienen forma fácil de comunicarse claramente. Hay que considerar también que la convergencia se puede dar a diferentes niveles. Por ejemplo, se puede conformar la institución con sistemas con independencia operativa, pero que intercambien datos, intercambien metadatos para tener una visión de lo que está pasando en la red, en donde ahora ya circulan datos de seguridad física y datos administrativos. Podemos buscar también algo un poquito más íntimo, que sería la integración. Se mantiene la independencia operativa, se paga el precio de cierta interdependencia, y esto se logra compartiendo o reusando algunas de las componentes de la red de datos. Finalmente, se puede concebir una red en donde la convergencia sea total y que todas las operaciones y el proceso de la información se diseñen y controlen conjuntamente. Como un ejemplo de la posible complejidad de un sistema en donde haya ocurrido la convergencia, vean ustedes este diagrama. El núcleo del funcionamiento de una red convergente de datos y seguridad física es que exista una autoridad certificadora, es decir, que se empleen certificados para garantizar las identidades, lo cual implica que tenemos que tener un sistema de administración de identidades y luego un sistema de administración de los autenticadores, que pueden ser tarjetas, pueden ser huellas dactilares. No, son tres componentes computacionales que forman el corazón de una red que haya entrado a convergencia. Podemos tener aquí todas las aplicaciones normales, las de recursos humanos, los directorios activos, otros directorios y todas las aplicaciones. Podemos requerir, si usamos biometría, un producto que permita medir, analizar la biometría, o sea, hacer la lectura de la biometría con un dispositivo externo, por ejemplo, un lector de huellas dactilares, o bien un lector de tarjetas inteligentes,
Y entonces aquí se tiene que ubicar un servidor que dé servicio a esas aplicaciones. En algunos casos también tendremos transacciones monetarias, en cuyo caso se pone en convergencia los lectores de tarjetas inteligentes de débito o de crédito, y tenemos que poder generar los autenticadores que contengan biometría o que contengan tarjetas normales, y tenemos que tener dispositivos que puedan leer las tarjetas que estamos fabricando aquí en esta institución. ¿Por qué aparece la convergencia en este caso? Esencialmente es un problema de eficiencia de la presión para reducir costos y simplificar el flujo de los datos. Esa presión de economía, tanto operativa como económica, es la que nos obliga a engrandecer el entorno que manejamos y convertirlo en un entorno más complejo, globalizado y posiblemente tercerizado o subrogado. En este modo de operar, el valor empieza a transmitirse directamente a los intangibles, y los intangibles, los activos, ya no tienen materialización física. Las barreras funcionales se borran entre la seguridad física y la seguridad digital. Y tenemos que tomar en cuenta nuevas normatividades internas de la empresa y nuevas leyes y estándares externos. Si analizamos los dos mundos de seguridad física por una parte y de seguridad informática, nos damos cuenta que no todas las funciones de seguridad física y no todas las funciones de seguridad informática van a interactuar de alguna manera. Es decir, va a haber una zona de convergencia en donde se manejen los datos de seguridad informática y los datos de seguridad física. Por ejemplo, el establecimiento, organización y supervisión de los rondines de vigilancia puede que no caiga dentro de la seguridad convergente, como tampoco la seguridad de las bases de datos cae dentro de la seguridad convergente. Otro efecto importante de la convergencia de la información, particularmente de la seguridad física y la seguridad informática, es que hay una administración especializada en la seguridad física y tiene normas y buenas prácticas de manejo de tarjetas, de dispositivos, de bitácoras, de qué hacer en casos de emergencia. El mundo separado de la seguridad informática, que tiene que ver con contrafuegos, antivirus, detección de intrusos y control de acceso, es otro mundo separado. Y luego hay también el mundo de la administración de la seguridad corporativa, que tiene que ver con políticas, con investigaciones, con la supervisión del personal, con las auditorías. Esto también formaba parte de un mundo separado, aunque quizás menos que los otros dos. Al hacerse la convergencia de la seguridad física con la seguridad de la información, esas especialidades dentro de la empresa tienen que subir de nivel. Y entonces, dentro de la capa de la más alta administración de la empresa, donde se manejan las políticas, la administración de activos, la respuesta de incidentes, la continuidad de operaciones, hay que insertar especialistas en cada uno de estos. Y probablemente haya que añadir a esta capa de la administración lo que se ha dado en llamar el oficial corporativo de seguridad, en inglés el Chief Security Officer, que es el que supervisa todos estos mundos distintos de la seguridad. Hasta 2008, que es la última estudio que he podido localizar al respecto, en Europa y América del Norte, el gasto que se ha hecho en proyectos de convergencia de estos dos tipos de seguridad
ha tenido estos costos en millones de dólares. Vean ustedes que de 19 millones pasamos a 86 millones, nada más en proyectos grandes. Si estamos uniendo la seguridad física con la seguridad lógica en control de acceso, los proyectos van de 50 millones a 1.600 millones de dólares. Otros proyectos menores tienen un aumento relativamente menos impactante, pero el gran aumento viene en el sector público, de 400 millones de dólares a 8.000 millones de dólares, factor de 20. Pero esto se debe principalmente a que los sistemas de control de fronteras, nuestro control de inmigración, ya se han vertido sobre la red de datos de seguridad de cada país. Pues ven ustedes que para el 2008 los gastos en proyectos solo en la concepción y organización de los proyectos de convergencia ya ascendía a 11.000 millones de dólares. Posiblemente hoy en día ya estemos en los 60.000 millones de dólares. Una de las arquitecturas que se propone para hacer esto es mantener una relativa separación entre los dos sistemas de seguridad y comunicarlos a través de lo que se llama una compuerta de convergencia, en donde se centraliza la administración de identidades, de autorizaciones, en fin, aquí en esta compuerta de convergencia es donde se puede decidir hacer la integración total o solo la interoperabilidad. Si una institución tiende hacia la convergencia de estos dos esquemas de seguridad, de estos requerimientos de seguridad, antes de empezar hay que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ya se usan certificados en todas las aplicaciones, es decir, tenemos una infraestructura de claves públicas. Si no la tenemos, el proyecto no va a progresar. Es mucho mejor usar biometría que contraseñas, entonces habrá que transformar todos los sistemas que usan contraseñas como autenticadores a sistemas que usen biometría como autenticadores. ¿Vale la pena, como siguiente pregunta, tener bases de datos separadas para distintas aplicaciones de seguridad? ¿O vamos a tener una base de datos extremadamente complicada para manejar, controlar y reportar sobre todos los datos de seguridad? ¿Qué va a pasar con los sistemas heredados, los sistemas viejos? En una empresa siempre hay sistemas que llevan 5, 6, 10 años de funcionar. Entonces, eso los vamos a sustituir, los vamos a transformar. Tenemos que pensar en esas eventualidades. Y finalmente tenemos que desarrollar una normatividad interna que sea consistente con la legislación externa en campos tremendamente distintos. Por ejemplo, se puede presentar algún tipo de conflicto entre la legislación de protección de la privacidad de los datos personales y los códigos penales, en donde se tiene que identificar con nombre y apellido a las personas. Además de la convergencia de la seguridad física, también se ha dado, en algunos casos, el considerar que debe conectarse los sistemas de supervisión, de adquisición de datos y control, llamados sistemas SCADA, a la red TCP/IP. Estos sistemas SCADA, los sistemas de control y supervisión, de control y adquisición de datos, se caracterizan por cubrir, proteger sistemas geográficamente dispersos, sistemas muy grandes geográficamente. Pensemos en gasoductos, oleoductos, sistemas de distribución de aguas potables, sistemas de distribución de energía eléctrica. Si son sistemas que en algún momento son responsabilidad de alguna entidad, pero sus componentes están dispersas geográficamente. Los administradores
tienen que obtener los datos de funcionamiento, poder emitir instrucciones a algunos actuadores para supervisar el funcionamiento de estos sistemas. En términos genéricos, esos sistemas SCADA están formados por terminales remotas llamadas RTUs, Remote Terminal Unit, terminales maestras, MTUs, Master Terminal Unit, y un centro de control. Ese es el esquema que estoy planteando. Convergen a un centro de monitoreo. El funcionamiento de los sistemas SCADA, a final de cuentas, está basado en los dispositivos de campo. Son dispositivos que captan en las ubicaciones remotas las alarmas, las indicaciones de estado. Indicaciones de estado puede ser abierto o cerrado. Valores de medidores puede ser la temperatura que registra un termómetro digital, y las alarmas puede ser que se está derramando el contenido del ducto. Entonces, los dispositivos de campo envían la información sobre estos datos y reciben de las terminales instrucciones de cambios de bit en el dispositivo de campo, y también pueden recibir instrucciones de cambiar valores analógicos. Esta información de los dispositivos de campo acaba fluyendo por la red de datos y puede representar una carga importante, y evidentemente, por ejemplo, la latencia de los paquetes en la red TCP/IP, que intervengan los paquetes en un actuador, pero la latencia tiene que ser muy baja, porque si no, cuando llega la información de que el actuador tenga que hacer algo, la situación de campo ya es completamente distinta. Entonces, la convergencia SCADA impone restricciones severas sobre la calidad de servicio. La comunicación entre los componentes de un sistema SCADA puede ser vía teléfono, si es que existe una comunicación telefónica en las ubicaciones de todos los RTUs, y se puede también transmitir por módem al centro de control. Pero sabemos que las líneas telefónicas son vulnerables a diferentes tipos de ataque. Entonces aquí los sistemas SCADA presentan una debilidad importante. Inicialmente, puesto que en esas instalaciones geográficamente dispersas no había servicio telefónico, la comunicación era vía radio. Entonces el RTU, a través de un módem, que es un modulador de modulador, modulaba la portadora de un radio, y esa portadora era la que permitía la comunicación hacia el MTU y el centro de control. Sabemos también que las ondas electromagnéticas son susceptibles de una diversidad de ataques, entonces eso no es un sistema demasiado seguro. Finalmente se desarrollaron sistemas SCADA en donde cada uno de los RTUs y el MTU mismo están provistos de una tarjeta de red y se pueden comunicar a través de la red TCP/IP. Es claro que si yo tengo mi sistema SCADA y tengo mi intranet, pues debo aislarlos mediante un cortafuegos, y mi intranet tiene que estar aislada de la internet mediante un cortafuegos. Sin embargo, sabemos que es frecuente que los cortafuegos estén mal administrados, es decir, que las políticas implementadas en los cortafuegos no sean las adecuadas. Eso sucede, como ustedes ya saben, cuando la postura del cortafuegos es promiscua en lugar de ser paranoica. Entonces, si tenemos problemas de penetración en los cortafuegos, estamos abriendo una trayectoria entre Internet hasta el sistema SCADA, y entonces se expone a los ductos, por ejemplo, a ataques externos. Esto ha sido
una de las grandes preocupaciones del gobierno norteamericano. En Estados Unidos, por ejemplo, la distribución de energía eléctrica no se hace como en México, en donde tenemos un monopolio estatal que es Comisión Federal de Electricidad, sino que en Estados Unidos hay una gran diversidad de fabricantes de energía eléctrica, de generadores de energía eléctrica, y la energía eléctrica que producen estas empresas se compra y se vende según las necesidades de uso. Entonces, aquí es absolutamente necesario que los sistemas SCADA se puedan comunicar a través de Internet. Pero esa comunicación, cuando se hace mal, como les digo, abre un canal de ataque hacia el sistema SCADA. Y ha habido en Estados Unidos grandes apagones como uno que hubo en el sureste de Estados Unidos, que cubrió 3 o 4 estados, empezando con Luisiana, que estuvieron apagados 3 días y llegaron a la conclusión de que había sido un ataque externo a los sistemas de control, de intercambio de energía entre diferentes proveedores. Es nada más un ejemplo de lo riesgoso que es hacer este tipo de conexión, este tipo de convergencia sin tener cuidado. Es tan grave la cosa que Estados Unidos creó un laboratorio nacional para la prueba de los sistemas SCADA. Es lo que se llama una cama de pruebas, un testbed. Entonces, cuando una empresa quiere montar un sistema SCADA y lo quiere conectar a Internet, tiene que acudir a este laboratorio nacional, en donde los expertos en penetración y ataques de ese laboratorio le van a decir que su sistema sirve o no sirve. Y para instalaciones críticas se exige que los sistemas SCADA estén certificados por ese laboratorio nacional. Otro sistema de información que ha empezado recientemente a fluir a través de las redes que fueron diseñadas para el manejo de datos administrativos, nuestras viejas redes TCP/IP sobre Ethernet, son las que permiten administrar lo que se llaman edificios automatizados. Esos edificios tienen un control muy fluido, muy abierto del medio ambiente. Por ejemplo, en algunas oficinas que tienen cubículos, el habitante de cada cubículo puede regular las luces, la ventilación y el acceso a su cubículo. Es decir, ya todo el medio ambiente en estos edificios automatizados es controlable, es manipulable. Los edificios automatizados también tienen diversos dispositivos de seguridad física, como puede ser detectores de movimientos, circuitos cerrados de televisión, detectores de incendios e inundaciones. La infraestructura básica de un edificio automatizado, como puede ser la recepción y generación de electricidad, o el funcionamiento de maquinaria, o el funcionamiento de voz, también forman parte de esta estructura básica y deben converger dentro de un edificio automatizado. Por ejemplo, el Cisco fabrica un dispositivo que se llama Network Building Mediator, o sea, el intermediario entre el edificio y la red, que permite a los usuarios individuales controlar sus entornos remotamente. Eso es bastante difícil y ya se han presentado problemas de seguridad. Cisco ha anunciado vulnerabilidades muy serias en este dispositivo que interconecta todas las funciones vitales de un edificio. Aquí tenemos la concepción del intermediador o el intermediario entre la red de datos y el edificio. Entonces tenemos acá los diferentes mediadores de datos de las diferentes sucursales o pisos de un edificio. Podemos tener un portal de intermediación, debemos tener un centro de operación de la red de datos
Y tenemos las aplicaciones administrativas normales. Podemos tener un sistema de vigilancia de las computadoras personales. Puede haber sistemas automatizados de detección de fallas y problemas, de reporte de errores, y muy pronto se añadirán a estos servicios los servicios de red. Vean ustedes que el entorno se complica muchísimo cuando se hace esta convergencia. Entonces el mediador, el intermediario, ofrece un marco de referencia que conecta 4 sistemas fundamentales: el edificio inteligente, las tecnologías de la información, el abastecimiento de electricidad y el consumo de energía en sus diversas facetas. La integración de estos 4 sistemas es lo que crea un edificio verdaderamente automatizado. Y probablemente la forma más sencilla de no caer en errores graves es tener una red corporativa dividida en redes locales virtuales. Tener la red virtual de datos de información, la red virtual de datos de seguridad y la red de datos virtual de control del edificio. Entonces la tecnología de redes locales virtuales es una buena manera de manejar la convergencia de la seguridad en un edificio automatizado. Esto sencillamente nos da más detalles sobre qué podría estar en la red local virtual de seguridad: detectores de fuego, CCTV, detectores de movimiento, etc. Esto también nos lleva a el proceso de que la seguridad de este tipo de instalaciones ya debe ser supervisada por administradores de alto nivel. Entonces el director de seguridad informática tiene que estar supervisando a los sistemas de seguridad física, a los sistemas de seguridad empresarial, la seguridad de los sistemas SCADA y la seguridad de los edificios inteligentes. Otro aspecto importante y grave de la convergencia de la seguridad tiene que ver la telefonía sobre IP, o sea, el manejo de voz en una aplicación telefónica sobre una red de datos. Esto hay que entenderlo de la siguiente manera: nosotros somos entes analógicos, es decir, cuando hablamos por teléfono estamos emitiendo una señal analógica, una onda de compresión en el aire que nos rodea. Eso tiene que ser capturado por un convertidor analógico digital, luego tiene que pasar por un proceso de compresión de datos, puesto que el lenguaje humano es altamente redundante. Entonces hay que hacer una compresión para eliminar la redundancia. Luego estos datos comprimidos tienen que pasar por el convertidor de protocolos de telefonía a la red de datos y empaquetar la información que se ha logrado en el protocolo UDP. La voz no admite solicitudes de retransmisión de información, no podrían servir para nada. Entonces toda la información se tiene que poner en paquetes UDP. Estos salen a internet o a la intranet, y cuando son capturados después de haber sido apropiadamente ruteados o encaminados a una terminal de otro usuario, hay que hacer el proceso inverso, es decir, llegar a convertir estos bits que están llegando acá a una señal analógica que se pueda escuchar. Este es el proceso que sucede en el teléfono, como ya hemos visto. Hay dos tipos de aparatos, genéricamente hablando, que son los teléfonos duros y los teléfonos blandos. Los teléfonos duros son específicamente fabricados para telefonía sobre IP y ya contienen todo lo necesario
para hacer la compresión, la conversión y el empaquetamiento de los datos. Los teléfonos blandos, por otra parte, son programas que se ejecutan en una computadora personal que tenga un micrófono, y el programa es el que hace el trabajo de conversión, compresión, inyección en paquetes. Entonces, esta es la función de los teléfonos duros y la función de los teléfonos blandos. Y todos esos teléfonos se pueden comunicar entre sí a través de Internet o de intranet. Tenemos que tener una red telefónica que es un proveedor de servicios como puede ser Telmex, que nos ofrece un sistema telefónico público conmutado. Eso es lo tradicional y lo normal. Pero cada una de estas redes telefónicas digitales tiene que tener una compuerta, un convertidor de los paquetes TCP/IP, o más bien UDP, al protocolo llamado SS7, que es el que se emplea en el sistema telefónico público conmutado. Este es un video que les explicará algunas de las vulnerabilidades de los sistemas de voz sobre IP. La seguridad de este tipo de sistemas se basa en la preparación. Hay que planear los enlaces telefónicos tomando en cuenta los enlazos de datos que ya existen. Se mezclan en este diseño de las redes de datos con voz conceptos que provienen de diversas disciplinas. Es necesario entonces adentrarse un poco en los protocolos y buenas prácticas del manejo de voz sobre IP. Los retos, los objetivos son proteger la confidencialidad de lo que dicen las gentes, o sea, proteger lo que dicen las personas, proteger las identidades y ubicaciones de los interlocutores, es decir, evitar que sea posible hacer análisis de tráfico por captura de los paquetes en la red, y hay que prestar el servicio sin molestar a los usuarios, es decir, tenemos que garantizar la disponibilidad y la calidad del servicio que vamos a dar de telefonía. Recuerden ustedes los graves peligros del análisis de tráfico. Aquí el que puede causar daños es un usuario interno doloso que empieza a capturar todos los paquetes que circulan por la red a la que él tiene acceso y tenga los conocimientos necesarios para hacer un análisis de redes sociales. Estas redes que tienen convergencia de voz sobre IP comparten los paquetes de una red con los paquetes de datos y de otros tipos. Los ataques a los paquetes de voz sobre IP son los mismos que pueden vulnerar la seguridad de los paquetes de datos. Y aquí, como siempre, que una máquina, una computadora funcione en modo promiscuo es el peligro mayor. Hay programas que se pueden obtener gratuitamente en Internet que interceptan los paquetes y los convierten en archivos de sonido tipo WAV. El nombre del primero de estos paquetes, los cuales hay muchos, es Voice over Misconfigured Internet Telephones, o sea, VOMIT. Veas entonces que se puede interceptar las llamadas en una red de voz sobre IP sin tener mucha experiencia técnica y con programas públicos. Los factores críticos de falla de los sistemas de voz sobre IP son interrupción del servicio, obviamente la pérdida de paquetes porque se pierden paquetes y las conversaciones no son fluidas, se interrumpen, brincan. El retraso en la entrega de los paquetes hace que las conversaciones sean sumamente molestas y muchas veces inútiles. El jitter también es algo que molesta muchísimo y evidentemente hay que acercarse a los estándares de latencia del servicio telefónico, que son aproximadamente 150 milisegundos. Hay en los sistemas telefónicos una entidad central
que es la responsable del diseño, implementación y vigilancia del servicio telefónico. Voz sobre IP se caracteriza por la posibilidad, si es que no se evita, de que muchos programadores desarrollen aplicaciones de voz en forma independiente, sin conocimiento de la entidad central que es responsable por el servicio. Entonces se pueden cambiar las configuraciones de los teléfonos, se pueden poner a funcionar nuevos sistemas telefónicos. Esto genera errores de configuración, errores de diseño y se abre la puerta a muchas vulnerabilidades. Los vectores de ataque son los protocolos de transporte, los propios dispositivos, las compuertas, las muchas aplicaciones que hay de voz sobre IP, los sistemas operativos que soporten los programas de voz sobre IP. Como sabemos que la voz que se digitaliza se distorsiona, perdemos una de las grandes ventajas de la telefonía analógica, y es la capacidad de nuestro oído y nuestro cerebro de reconocer a nuestro interlocutor por su voz. Esto es crucial para poder usar un sistema telefónico a su plenitud. Si no tenemos eso, entonces tenemos que buscar la confirmación de identidades para saber con quién estamos hablando, o sea que el originador y el destinatario de la llamada tengan garantía de quién es el interlocutor. Aquí hay que emplear control de acceso basado en roles o en perfiles. Sabemos que al mejorar la seguridad podemos bajar la calidad de servicio, puesto que estamos añadiendo tráfico, estamos añadiendo retrasos, estamos exponiendo nuestra red a gusanos, virus y otros programas maliciosos. Podemos tener problemas con los cortafuegos, pues los cortafuegos necesariamente retrasan el flujo porque tienen que revisar cada paquete. Las compuertas también consumen recursos. Entonces, el tratar de exagerar en la seguridad de un sistema telefónico va en contra de la calidad del servicio de ese sistema telefónico. Casi todos los ataques son de tipo internos, es decir, provienen de algún teléfono que está ubicado en el segmento de la red, el segmento confiable de la red. Frecuentemente se deben a la instalación de programas no autorizados, programas inadecuados de manejo de mensajes instantáneos. Entonces la única defensa es un análisis frecuente, si es que no permanente, del funcionamiento de los paquetes y detección de los paquetes de los protocolos que nos pueden causar más problemas. En algún lugar de una red que funcione dando servicio de voz sobre IP, tiene que haber un registro central que contiene la información sobre el uso del sistema para poder facturar o para poder por lo menos emitir reportes de uso. En este registro llamado Call Detail Record, registro de detalles de llamadas, está la información de quién habló con quién otro y cuánto duró la conversación. Un ataque al registro de detalle de llamadas es un ataque que abre a toda la red a análisis de redes sociales y a pérdida de la privacidad. La propuesta para tener un sistema telefónico seguro es emplear el protocolo que se llama VoIPsec, o sea, voz sobre IP seguro. Está propuesto en el RFC 2705 e indica la conveniencia de usar IPsec para proteger los mensajes. IPsec también nos permite, por el mismo precio, establecer claves de sesión para cifrado y también permitirá en el futuro cifrar los paquetes que circulen por la red telefónica conmutada. Todos los elementos de la red de datos que manejen los paquetes que forman esa red segura tienen que implementar IPsec, lo cual puede ser extremadamente complicado. No olvidarse de los encaminadores y cortafuegos. Los paquetes de voz sobre IP seguros aumentan su tamaño,
aumenta pues la latencia de los paquetes y provoca otra vez una disminución de la calidad del servicio. Recuerden ustedes que IPsec puede funcionar en modo de transporte y en modo de túnel, y la recomendación es usar IPsec en el modo de túnel. En el modo de transporte la intercepción es relativamente fácil y se puede hacer análisis de tráfico, lo cual sabemos que es peligroso. En el modo de túnel se oculta completamente la información que sirve para el análisis de tráfico. Fred Zimmermann, que fue el que inventó PGP, acaba de liberar un sistema de protección criptográfica de llamadas telefónicas que se puede implementar en el punto final, es decir, tal como PGP, el usuario de ese sistema que se llama ZRTP lo instala en su teléfono blando y entonces puede cifrar toda su conversación y proteger toda su conversación siempre y cuando sus corresponsales, sus interlocutores, también usen ZRTP. Se usa un mecanismo de Diffie-Hellman para establecer una clave de sesión y es independiente el uso de ZRTP del protocolo de transporte que se use para la telefonía. No depende de la capa de señalamiento porque usa el intercambio de claves usando el flujo de RTP. No se necesita una PKI, pero sí se necesita que cada usuario tenga su llavero. Las claves que se usan son efímeras, es decir, son de usar y tirar. Esta aplicación de Zimmermann, ZRTP, protege lo que dicen las personas, protege las identidades y ubicaciones de los interlocutores, resuelve los problemas de confidencialidad, integridad, autenticidad y tiene la gran ventaja de que se puede incorporar a IP versión 6, puesto que IPsec es un pedazo de IP versión 6. De esta manera se puede mejorar mucho la calidad en el servicio. Recientemente, es decir, en los últimos 5, 6, 7 años, ha empezado a aparecer el problema de la convergencia de la seguridad de los procesos industriales. Recuerden ustedes que en las fábricas, en los talleres, pues cada máquina, cada torno, cada fresadora, cada embotelladora estaba manejada por una persona que era experta en el uso de esa herramienta. Eso era evidentemente caro. A medida que los sueldos de los operadores técnicos iba subiendo, pues se hacía más difícil pagarles. Entonces empezaron a inventar y fabricar herramientas automatizadas como tornos automáticos, programables, fresadoras, líneas de embotellamiento, todas ellas programables. Finalmente se llegó a la conclusión de que convenía que toda la información de una planta industrial llegara a un centro de control que se le llamó el historiador de la red industrial y que ese historiador se comunicara con la red TCP/IP. Esto dio origen a muchos ataques, una gran debilidad que es igualmente peligrosa que los ataques SCADA porque puede dañar el funcionamiento de una planta industrial grande. Y encontré esta descripción de una red de este tipo. Tenemos la red empresarial, tenemos nuestras redes locales de datos y toda esta parte central es una red robótica en donde aparecen controladores lógicos programables, pueden aparecer robots y pueden aparecer diversos tipos de protocolos como el Fieldbus o una red de control propietaria. Y cada equipo, a semejanza de lo que está pasando en los sistemas SCADA, tiene sus transductores y sus sensores. Por ejemplo, en cada torno hay elementos que miden lo que está haciendo el torno. Esa información de los transductores y los sensores se comunica a los actuadores, motores y controladores, y todos esos se controlan vía una computadora personal.
Un método de ataque, tal como en los sistemas SCADA, consiste en aprovechar una mala configuración del cortafuegos que separa a la red corporativa de Internet, que permite que el atacante, aprovechando los errores de los administradores, logre penetrar a la red empresarial y apoderarse de una de las computadoras que forman esa red empresarial, es decir, colocar en esta computadora un programa que la haga vulnerable, que la controle el atacante. A partir de esa computadora vulnerada se colocan programas de exploración y de ataque, y muy importantemente se instala en ella un servidor de FTP para poder exportar los datos fácilmente. A través de esa computadora se hace un análisis de la red de datos y se encuentra al servidor de bitácoras de esa red empresarial. Aquí también en el lenguaje de la seguridad industrial se llama el historiador de la red de datos, pero no se encuentra la red de control todavía. Analizando el problema, la solución que le dan los atacantes es paralizar, desactivar al historiador de la red de datos y sustituirla por la computadora infectada. Es decir, hay una suplantación del historiador de la red de datos. Y entonces sí, ese historiador tiene que comunicarse necesariamente con el historiador de la red industrial, porque si no, no se podrían comunicar los datos de la red industrial, se comunican de historiador a historiador. Y una vez que se ha hecho eso, aprovechando un segundo cortafuegos mal configurado, se puede lanzar un ataque directamente y instalar en el historiador software malicioso que sirve como plataforma de los ataques siguientes. Ese historiador analiza la red de control industrial, se descubre al controlador principal, se explota alguna debilidad del sistema operativo del controlador principal y se le deshabilita y se le sustituye por otro y se empiezan a enviar instrucciones maliciosas a los controladores lógicos programables. Entonces, al igual que en los temas SCADA, la problemática radica en los cortafuegos mal configurados. Por eso, la gran importancia de adoptar una postura paranoica al configurar cortafuegos. Otra precaución que es muy popular, sobre todo en Europa, es tener una diversidad genética dentro de nuestra red empresarial. Es decir, si todas las máquinas están usando Windows XP, la versión quién sabe qué, con el Service Pack quién sabe cuánto, las infecciones y los problemas se propagan con mucha más facilidad y rapidez y se hacen mucho más atractivos. Sin embargo, si las aplicaciones, ya puede ser la aplicación industrial, la aplicación SCADA, la aplicación de bases de datos, radican en sistemas operativos diferentes, el ataque a uno de ellos no implica necesariamente un ataque a todos los demás. Entonces, cuando se está diseñando una red que sabemos que va a ser convergente, es considerablemente importante el pensar en la diversidad genética de la red. Las redes que se interconectan, por ejemplo, las redes de distribución de energía eléctrica, estoy hablando de redes de datos, energía eléctrica, y las redes de distribución física de energía eléctrica que se interconectan son vulnerables debido a la propia interconexión, a la conectividad. Esto puede llevar a fallas catastróficas.
no se tiene un modelo sólido de comportamiento de dos redes que tienen cada una de ellas pocas ramas pero muchas hojas. Una falla aleatoria puede deshabitar una hoja y esta falla de la hoja se puede propagar por toda la red. Hay la posibilidad de un efecto cascada. Si se daña un nodo en una de las redes, se puede provocar fallas en los nodos de las otras. En 2003, en Italia, se dieron una sucesión de fallas eléctricas de la red de distribución que estaba conectada a la red de datos. Y este efecto se pudo reunir suficiente información y se pudo modelar matemáticamente con éxito. Entonces aquí una falla de la red eléctrica que aparece aquí en el mapa produce una falla en los nodos de internet. Esta falla en los nodos de internet se propaga y esta propagación causa un gran ataque, si quieren ustedes, una gran colección de fallas de los nodos físicos de la red de distribución de energía eléctrica.